Esto le contaba a los chicos que se bautizaron que a mí siempre se me mueve, oh God, y voy a empezar a llorar otra vez. No lo voy a hacer, se los prometo. Cuando hacía los campamentos de jóvenes, bautizábamos cientos de muchachos. Era impresionante. Y la cultura nos ha diluido y rebajado el poder y el significado de lo que es pasar por las aguas del bautizo. Y le contaba a los chicos que se bautizaron, les decía, podría contarles horas de testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, de milagros que hemos visto en las aguas del bautizo, literales. Y siempre cuento uno. Estábamos en el campamento, era el momento de bautizar y se venía la tormenta del siglo. Literalmente se veía y todo el equipo me miraban y me decían, ¿qué vamos a hacer? Y yo, orar, no queda de otra. Y seguramente han escuchado esa historia, pero la tormenta vino, pero justo por encima donde estaba el lago donde estábamos nosotros bautizando había un hueco en el cielo donde había sol, y se me mueve todo por dentro porque me acuerdo que viendo la cara de cada muchacho entrar al agua y cómo se emocionaban, y obviamente yo me emocionaba porque yo decía, wow, I know you, yo te conozco, yo sé que estás en la Santísima Inmunda, pero también conozco lo que Dios está a punto de hacer en ti. Y me acuerdo, ese año habremos bautizado, no sé, como unos 150 pelados. No sé si se querían bautizar o bañar, pero ahí los bautizamos. Y ese año me acuerdo cuando la última persona entró al agua, ya se veía como la lluvia venía por el lago. Y cuando este último joven sale del agua, es como si ya la lluvia ya llegó. Y yo solo me paré ahí en esa agua y decía, wow, Dios, you're so good. Y ese año una chica salió del agua y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, bueno, chévere llorar. Pero ya habían pasado como 6 horas y seguía llorando. Entonces dije, no, ya, ven acá, siéntate acá. Y oramos, y como que algo sucedió dentro de ella, y ella me dice, es que salí del agua y me asusté por lo que empecé a sentir físicamente. Ella llevaba 12 años medicada por su ansiedad y depresión, y cuando salió del agua se asustó por lo que sintió, y se tomó unas 6, 7 horas de darse cuenta que lo que estaba sintiendo era paz, porque Dios le había dado paz y había sacado todo lo otro. Y años después, 2, 3 años después, ella me agarró un día y me dijo, solo te quiero contar que ese mismo sentimiento de vez en cuando todavía me saca lágrimas, porque todavía no me acostumbro a sentir paz y no a sentir ansiedad. Entonces lo que hoy vimos, lo que hoy vivimos, lo que hoy celebramos, no es un momento para tomar livianamente como iglesia, que culturalmente ya nosotros bautizamos por bautizar y un par de gotitas y salga, next. Este es un momento grande, amén. Pero bueno, eso no tiene nada que ver de lo que vamos a hablar hoy, entonces concéntrese. Si tienes tu Biblia y si tienes notas, te invito a que apuntes el título del día de hoy. Y seguro sale atrás mío. Y es, ¿por qué no me bendices? Si tú eres algo parecido a mí y eres humano, normal, porque muchas veces jugamos a la iglesia y todos sabemos que en la iglesia todos huelen rico, en la iglesia no hay problemas, en la iglesia los hijos obedecen, en la iglesia los problemas entre pareja desaparecen, en la iglesia hay paz, en la iglesia todos alaban, en la iglesia todos sonríen. Pero si tú eres algo como yo me acuerdo, yo crecí y mi mamá se despertaba y decía, y Dios me habló, y yo, damn, again, y a mí, ¿por qué no? Y yo veía que sucedían milagros porque mi papá, mis abuelos y un montón de gente, y obviamente sus amigos eran gente importante que se movía en el ambiente espiritual. Entonces escuchaba un montón de cosas y escuchaba milagros, de bendiciones, y parecía que la bendición tocaba a todo el mundo hasta que llegaba a mí y hacía next.
Y de pronto tú eres algo parecido a mí. De pronto tú sientes que la bendición, que la palabra, que el toque de Dios es para ellos. Pero para ti, no tanto, no siempre. Y quiero que hablemos de ¿por qué? ¿Por qué no me bendices? Que si nos ponemos a estudiar, y les cuento, les abro mi corazón, una de mis pasiones es hablar con ateos, es hablar con personas que no creen en Dios. Me parece fascinante escuchar cómo piensan, y si tú les haces suficientes preguntas, ellos mismos se van convenciendo de que Dios existe, porque ellos intentan usar una creación de Dios para comprobar que Dios no existe. Si Dios creó la ciencia, ¿cómo no va la ciencia a comprobar que Dios existe? Entonces uno los deja hablar y hay unas cosas que se llaman the laws of physics. Todavía no sé cómo decirlo en español. La ley de la física. Todos entendieron eso. Laws of physics. Que nos dicen esto: si tú escupes para arriba, cae. ¿Sí o no? Si lo agarra el ventilador, no. Si tú tiras una piedra para arriba, tú no dices ojalá caiga. No, esa piedra va a caer. ¿Dónde? ¿Encima de quién? No sé. Pero esa es una ley. Lo que sube tiene que bajar. Y lo mismo sucede en la palabra de Dios. Hay cosas, hay principios bíblicos que pase lo que pase, pasan. Es una ley bíblica, un principio bíblico. Que si tú vas y tiras una piedra, no importa si tiraste la piedra feliz, si tiraste la piedra triste, si tiraste la piedra lleno de fe, si tiraste la piedra lleno de expectativas, si tiraste la piedra peleado, si tiraste la piedra triste, no importa cómo tiraste la piedra, lo que sí va a pasar es esa piedra va a volver a caer. Punto. Y lo mismo sucede con principios bíblicos. No importa cómo estés, cuando tú obedeces, Dios bendice. Punto. No hay manera de darle vueltas al asunto. Ojo, entre más obedezcas, más va a cambiar tu actitud y vas a pasar de obedecer a regañadientes a obedecer feliz, porque sabes que Dios bendice, sabes que Dios está detrás de eso. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos de humanos normales. Y normalmente lo que sucede es que cuando las cosas están mal, ¿qué hacemos? Ahí buscamos a Dios, ¿sí o no? Ahí sí empiezas a venir todos los domingos. Ahí te conectas a la oración de las 5:30 de la mañana. Ahí haces todo. Ahí dices voy a ayunar, voy a orar, voy a leer mi Biblia todos los días. ¿Cuánto te dura eso? No juguemos a la iglesia. ¿Cuánto te dura eso? ¿Te dura 2 semanas? Máximo 3 semanas. Pero ¿qué sucede? Cuando las cosas empiezan a ir bien, ahí ya uno empieza a desaparecerse. Y me he cruzado personas: hey, ¿dónde has estado? No te he visto. No, pastor, es que tuvimos un viajecito, es que un asadito. Pero nosotros, cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando los problemas llegan, nuestra reacción es de querer agarrar todo y resolver todo en nuestras manos. Y nosotros dentro de nuestro corazón sabemos que el único que puede es Dios. Y por eso es que nos metemos con Dios, que nos metemos a buscar a Dios. Pero creo con todo mi corazón que tenemos que cambiar nuestro motivo por obedecer. Porque en estas últimas semanas con Cami hemos estado haciendo un estudio del Antiguo Testamento, y un estudio profundo de lo que es en Números y Levítico. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos se despiertan emocionados? Hay hasta personas que ni saben que en la Biblia tenía un libro que se llama Números, Levítico. Deuteronomio no es una enfermedad, es un libro en la Biblia. Tranquilos. Pero ¿qué sucede? En todos estos libros Dios entrega la ley, da la ley. Y yo tengo uno de mis mejores amigos de infancia. Él es el mejor cristiano que conozco, pero él dice que es ateo.
Pero con su vida, yo le digo, bro, es el mejor cristiano que conozco. Pero él dice que es ateo y su razón por ser ateo es, dice él, yo no veo consistencia en el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Ok. Y les tiro esta perlita, esto no tiene nada que ver. Acá nos estamos saliendo de un servicio dominical, de un servicio de domingo, y vamos a entrar más a una mini clase del IBLI. Y esto ojalá se emocionen y quieran entrar. ¿Qué sucede? Cuando tú lees el Antiguo Testamento y estudias las leyes, tú y yo vemos la palabra de Dios, pero la vemos con nuestros ojos, la vemos con nuestro contexto, la vemos con nuestro conocimiento, la vemos a través de nuestra experiencia humana. Entonces, si tú lees el Antiguo Testamento con tus ojos, con tu contexto, con tu experiencia humana, ¿cuál es la conclusión? Dios es mala leche. Ese Dios, me gusta más el Dios del Nuevo Testamento, que es amor, que es gracia. Porque nosotros estamos leyendo con nuestros ojos, pero hay que verlo bajo el lente, bajo la lupa del contexto histórico. ¿Qué estaba sucediendo? Si tú te pones a analizar las leyes del pueblo de Dios y lo comparas con las leyes de los otros pueblos de ese mismo tiempo, de ese mismo contexto histórico, te das cuenta que Dios es espectacular, que Dios es lo mejor del mundo, que lo único que las leyes hacían era elevar la vida de los israelitas, que era elevar el nivel de su moralidad, que Dios estaba instituyendo un nuevo nivel de justicia, que todas las leyes hacían que los judíos vivieran unas vidas que, escucha esto, iglesia, que marcaban la diferencia. Y la palabra de Dios es muy clara porque dice, si obedecen, yo los bendeciré. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, y con esta voy a matar a muchas personas, no viven en bendición, pero tu vida no marca la diferencia. Y no te has dado cuenta que para vivir en bendición, tu vida tiene que marcar la diferencia. Que cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú eres suficientemente loco para agarrar esto y que es la palabra de Dios y decir, wow, Dios, si tú lo dices, yo lo hago, adivina qué va a suceder, vas a marcar la diferencia. Vas a marcar la diferencia, pero nosotros pensamos que como cristianos la única manera de marcar la diferencia es de vivir en bendición. ¿Cómo estás? Bendecido, hermano. ¿What? No, bien. Y si no estás bien, no estoy muy bien. Ora por mí. Pero entonces nuestras vidas, cuando empezamos a obedecer a Dios, adivina qué sucede. Dios eleva el nivel de tu experiencia humana y marcas la diferencia. Y acá en este momento les abro mi corazón y no sé si mi mamá está por ahí o si sigue afuera. Estuvo en el primer servicio y se mataba de la risa. Yo soy el segundo de 5. Mis dos papás somos 7. Y nosotros creciendo, nosotros siempre teníamos amigos en la casa. Entonces, por promedio en nuestra casa, todas las noches habían unas 13 a 20 personas. Todas las noches. Cualquier persona inteligente que tiene un par de números ahí para alimentar a toda esa gente. Y ojo, nadie veía nuestra realidad, nadie escuchaba las conversaciones de mis papás, nadie sabía cómo estaba la cuenta bancaria, porque la gente veía cómo se veía todo afuera. Entonces, estos manes están tapados. Mentira. Y ese es el momento en que les quiero abrir mi corazón. Yo tenía 16 años y todavía juraba que mis papás estaban locos. En serio. Yo decía, no, mi papá se le corrió. Una tejita se le corrió y se metió el agua. Pero escuchen esto. La diferencia es que ellos estaban locos, pero locos para obedecer a Dios. Entonces, si Dios les decía tírense, adivinen qué hacían ellos.
se tiraban. Pero adivinen quién iba ahí amarrado. ¡Ah! Todos nosotros. Pero quiero que escuchen esto, pero que lo escuchen como Pablo hombre, no como Pablo pastor, y no piensen el pastor Silvano y Patricia, no, como humanos. Hoy, miren lo que esto ha causado en mí. Ni siquiera como pastor, sino como hombre, como cabeza de hogar. Yo crecí en bendición. Escuchen esto, no en abundancia, porque no éramos ricos. Crecí en bendición por la locura de mis papás, de obedecer a Dios. Entonces imagínense qué sucede hoy en día si Dios me dice, tírate. No es porque sea súper espiritual, no es porque sea el pastor, no es porque wow, es porque tuve un buen ejemplo. Y en este momento quiero agarrar 2 segunditos y meterle un palazo a todos los hombres. La palabra de Dios dice que la fuerza es para el servicio, no para la estatura. Que nuestra cultura latina nos ha enseñado que el hombre es machista, que el hombre es el que tira las órdenes. En esta casa se hace lo que digo yo. No. Lo que te empodera, hombre, para ser líder es tu ejemplo. Que si tú eres cabeza de hogar, pero Dios es tu cabeza. Tu responsabilidad es oír la voz de Dios y obedecerle a Dios. Que entre más tu ejemplo sea evidente, más tu autoridad se consolida. Más tu palabra tiene peso. Más tú puedes entrar a tu casa y decir algo. Y tus hijos te escuchan. Tu esposa te escucha. Tus hijos te respetan. Tu esposa te respeta. No es porque grites más. Es porque obedeces más. Y eso se los digo como ejemplo de haber crecido con un papá que tiene una vozarrona. Si conocen a mi papá, saben que dice, che, gato, vení. Pero es un hombre con autoridad, porque es un hombre que con ejemplo dirige. Con su manera de obedecer, ha creado un camino fácil de seguir. Y adivina qué sucede cuando tú obedeces. Cuando tú obedeces, Dios te eleva, marcas la diferencia y Dios te bendice. Porque acá no está hablando de, solo cuando obedeces bien. Porque como les dije, Dios no es humano. Porque yo me acuerdo creciendo, mis papás son genios y lo creo con todo mi corazón. Ellos solo nos dieron 2 reglas en nuestra casa. Primera regla, y para todos los papás apunten esto, porque sirvió. Primera regla, no pelear. Imagínense, éramos 4 varones, una chica, mi hermana la que estaba cantando. Entonces 4 varones, en nuestra casa parecía UFC todos los días. Entonces primera regla, no pelear. Y segunda regla, tocaba obedecer. Ya de adulto me doy cuenta, es un genio. Son genios. Porque todo cae debajo de esa sombrilla. Pero ¿qué sucede? Cuando tú, de niño, ¿y cuántos papás tengo acá? ¿Cuántos son papás? Bueno, el primer servicio es el servicio de los papás. Ahí sí todas las manos. Todos saben que hay una diferencia con la actitud con la que te obedecen, ¿cierto? Nunca has pedido un favor y tu hijo... ¿Y qué dicen los papás? Si lo haces así, no hagas nada. ¿Sí o no? Y mi papá para nosotros tenía sus frases matadoras, sus proverbios espíndola. Él nos tiraba unas frases que nos marcaban. Y siempre que salíamos, él nos decía, hey, no te olvides quién sos ni a quién representás. Entonces toda maquinación de salir a embarrarla ya se caía ahí. Porque siempre me repetía, hey, gato, no temas, solo cree. Y en los momentos más difíciles eso me salía, wow, no temas, solo cree. Y yo ya decidí cuál va a ser mi primer corito para mi hijo. Le voy a decir, slow obedience is disobedience. Obediencia lenta es desobediencia. Security, por favor, a los papás que están tirando codazos a los hijos.
Porque, ojo, todos los papás escuchan eso y ya. Dale, pastor, dé más duro. Déjame decirte algo, Dios es tu papá. Porque nosotros nos preguntamos, seamos honestos, no juguemos a la iglesia. Yo personalmente me he hecho esta pregunta 1000 veces, Dios, ¿por qué no me bendices? Y yo me imagino a Dios sentado allá en toda su gloria. ¿Por qué no me obedeces? No es tan difícil. Pero quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Y si estás tomando nota, quiero que apuntes este primer punto. Y es sencillo, es practica la obediencia. Practica la obediencia. Miren lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo, escucha esto, el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. En otras palabras, les voy a decir cómo se parece el que me obedece. Se parece un hombre que al construir una casa, y quiero que esta palabra la subrayes, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar, porque estaba bien construida. Versículo 49. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, en otras palabras, el que no obedece, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó la torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Ahí la palabra clave es cavó. No sé si alguna vez te ha tocado cavar un hueco. A mí muy pocas veces en la vida, y me di cuenta que es algo tan difícil. Hace un par de meses nos regalaron unas palmeras y no sé si mi esposa está por ahí, pero mi esposa tiene las mejores ideas del mundo, sino que siempre son las más difíciles. Entonces me dijo, yo quiero la palmera ahí. Y yo fui a hacer ese hueco. Yo literalmente le metí 45 minutos, imposible. En ese pedazo de tierra no se iba a hacer hueco. No era posible. Hasta que llegó una gente que nos venía a ayudar a poner un sistema de irrigación y me vio que la estaba pasando mal, para no decir que estaba difícil. Y este hombre, no les miento, no se demoró más de 30 segundos y abrió ese hueco. Yo solo lo miré y le dije, wow, tú eres un superhéroe, crack. Y se mataba de la risa. Y me decía, no, mira. Y abrió uno igual al lado, en 2 segundos. Yo me escondía las manos, pateaba la pala. No, es que yo también acabo de salir. Llevaba 45 minutos, no llevaba ni una pulgada en la tierra. Pero ¿qué sucede? Acá la palabra clave es cavó. Ahí habla de una repetición. Tú y yo deberíamos practicar la obediencia. Y quiero que le metamos un poquito de foco a esto. Muchas veces nosotros no obedecemos a Dios porque estamos esperando a que Dios nos hable. Pero si somos honestos, la gran mayoría de las personas acá no tienen ni idea cómo oír la voz de Dios. Y seamos honestos, no juguemos a iglesia. Muchas de las personas que se reúnen en todas las iglesias todos los domingos nunca han oído la voz de Dios. Y cuando ven que un pastor se sube y dice, Dios me habló, dicen, no, claro, es que Él es el pastor. No tiene nada que ver con que sea el pastor y con que tú estés ahí sentado. La única diferencia es que la persona que dice Dios me habló es una persona que lleva mucho tiempo cavando. Que en la vida no es la voz que tiene más volumen la que más escuchas, sino es la voz que más escuchas la que más volumen tiene en tu vida. Te lo compruebo. Yo puedo estar en un concierto, puedo estar en un parque de diversiones, puedo estar en una multitud, todo el mundo hablando, gritando, pero mi papá, que tiene su vozarrona,
Él tiene un sonido con el cual nos llama a todos. Nos hace... Te lo prometo, un espíndola escucha eso y todos se rompen el cuello. De una a buscar a papá. Pero ¿qué sucede? Yo reconozco ese sonido. Lo he escuchado 1000 veces. Entonces puede estar en una multitud, puede estar en un concierto, pero te lo prometo, si yo llego a escuchar, inmediatamente empiezo a buscar a mi papá. Y muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no hay esa proximidad, no hay ese voy a acabar, voy a ir todos los días, voy a ir todos los días, voy a ir todos los días, voy a practicar la obediencia. Muchos de nosotros no obedecemos, no practicamos la obediencia porque estamos esperando escuchar una voz que nunca has oído. Y si nunca la has oído, ¿cómo la vas a reconocer? Te tengo la respuesta para que no todos se vayan de acá. Oh. El pastor dijo que nunca ha oído la palabra de Dios. Mira el mensaje de texto que Dios te mandó. Métete a la palabra de Dios. Si tú eres un empresario, métete a la palabra de Dios. Acá hay instrucciones de cómo ser un empresario que marque la diferencia, que eleve el nivel de lo que es ser un empresario. Eres esposo, métete a la palabra de Dios. Acá hay maneras de ser un esposo que marque la diferencia, que eleve la experiencia de ser esposo. Si eres esposa, métete a la palabra de Dios. Si eres papá, si eres mamá, si eres soltero, si eres joven, si eres hijo, si eres anciano, sea cual sea tu etapa, sea cual sea tu responsabilidad, sea cual sea el momento en el que te encuentras, métete en la palabra de Dios. Te prometo, aquí hay algo para que tú apliques. Ahí hay algo que tú puedes empezar a practicar, a obedecer. Hay algo que tú puedes empezar a practicar, a obedecer y decir, wow, yo voy a cavar. Porque ¿qué sucede? Ahí la palabra de Dios nos dice que este hombre cavó, el que oyó su voz, lo obedeció. Es como el hombre que cavó hasta que encontró ¿qué? Roca, piedra, tierra sólida. Construyó sobre la piedra. Y no sé si se dieron cuenta, pero en el primer ejemplo del hombre que construyó sobre la piedra, vino una inundación. El segundo hombre no tuvo una inundación. El segundo hombre tuvo una tormenta. Pero hay muchos cristianos que como no practican obedecer, como no han tenido la tarea de cavar profundo y encontrar la solidez de Dios que solo Dios trae y construir sus vidas sobre lo que Dios dice, sobre su palabra, llevas años construyendo una choza sobre arena. Y te preguntas, ¿esta vaina por qué se cae? Se sigue cayendo. Es más, he conocido hasta cristianos que no necesitan que llegue una tormenta para que se les caiga la choza. Ni siquiera tienen una choza, tienen un shed. Y no es ni siquiera una tormenta la que los mojó y les tumbó los palitos, sino que el sprinkler del vecino lo setearon mal y se fue más para allá de lo debido. Le mojó la chocita y se la tumbó. Y ojo, nos reímos, pero yo personalmente he atravesado tantas temporadas en mi vida que he tenido fe de choza, que he tenido obediencia de choza. Pero nuestra naturaleza es de ver personas con mansiones y decir, wow, es que ese sí es un hombre de Dios. No, la diferencia es que ese hombre sí obedece. Es que esa mujer sí obedece. Y que tú puedes tener planes, puedes tener todas estas visiones que Dios te ha dado. Dios de pronto te ha regalado hasta sueños, pero los has intentado construir sobre arena. Pero hay que obedecer, porque no nos olvidemos cómo arranca esto. Es el que oye mi voz y lo hace, el que obedece. Y quiero que vayamos un paso más profundo. Y lo vemos en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10. Y antes de leer este pasaje, quiero que apuntes el segundo punto, la segunda idea que quiero que mastiquemos el día de hoy. Y yo le puse simplemente madura en tu obediencia. Hay que madurar en nuestra obediencia.
¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos en la iglesia de lo que es sanidad interior y de pronto nunca has escuchado lo que significa tener un proceso de sanidad interior. Cuando tú tienes un proceso de sanidad interior, lo único que estás haciendo es reuniéndote con alguien y de la mano del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es ir profundo y atacar la raíz del problema, no las ramas. Amén, ¿me siguen? Porque no sé si alguna vez te ha tocado hacer jardinería, pero si tú sacas una maleza y solo le sacaste las hojitas, adivina qué va a pasar. Va a volver a salir, se va a multiplicar. La tarea es sacarlo de la raíz, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con nuestra obediencia. Cuando tú empiezas una relación con Dios, vas a ver que la palabra de Dios te va a llamar a vivir una vida de obediencia que va a elevar la expectativa, tu experiencia humana, que va a empezar a cambiar tu vida. Entonces de pronto tienes hábitos que ahora la palabra de Dios te llama a dejar. De pronto tienes costumbres, de pronto tienes maneras de hablar que la palabra de Dios te va a llamar a dejar. De pronto tienes adicciones que la palabra de Dios te va a llamar a dejar. Y ese es el nivel básico. Ahí estás cortando ramas. Y seguro te ha pasado que cortaste una rama, obedeciste la palabra de Dios y viste cómo se veía el panorama. ¡Wow! ¡Qué lindo que es esto! Pero cortaste simplemente una rama. Y esa rama volvió a crecer. Y tú dices, pero si yo ya. Y hay personas que se quedan años cortando ramas. Pero la tarea es ir a la raíz. Y este próximo versículo que vamos a leer, yo como niño lo escuché 100,000 veces y nunca lo entendí. Y hoy quiero que rompamos un par de mitos cristianos y que cada persona que salga de acá salga entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Y miren lo que dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Fortalezas son ya cosas que se han consolidado en nuestras vidas y que ya parece imposible romperlas. Entonces ahí la palabra de Dios nos está enseñando que no son con armas de este mundo, sino que tienen que ser armas de arriba, divinas. Versículo 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En otras palabras, dice, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y ahí normalmente la gente dice, amén. Pero si somos honestos, el 90% de las personas, ese versículo les pasó así. ¿Qué significa eso? Ese es el típico versículo que seguro has escuchado toda la vida. Y tú, uy, sí, amén. Voy a llevar mis pensamientos cautivos a Cristo, a la obediencia a Cristo. Y lo llevas a la práctica. No sabemos cómo. Pero ahí lo que la palabra de Dios nos está enseñando, nos está llevando de obedecer y de simplemente cortar ramas a madurar y sacar raíces. Y quiero que me sigas en esta. Nosotros como humanos tenemos pensamientos. Esos pensamientos pasan a nuestro corazón y de nuestro corazón pasan a ser una acción. Entonces, si nosotros queremos obedecer la palabra de Dios de raíz, hay que arrancar acá. Porque para ti y para mí es imposible controlar lo que pensamos. Pero tú sí puedes controlar lo que se queda acá arriba. Si alguna vez has conocido a alguien que dice, yo controlo lo que pienso, agarra a esa persona de la mano, dile, vamos, vamos. Y los dejas en un manicomio. Porque eso es imposible. Controlar lo que piensas es imposible. Controlar lo que se queda es posible. Es más, no solo es posible, es tu responsabilidad. Es tu deber limpiar.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa ese versículo de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo? Significa que no vas a poder controlar lo que está acá arriba, pero cuando entre algo que no se alinea con el hombre, con la mujer que tú sabes que Dios te ha creado para hacer, es tomar ese pensamiento y traerlo a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Te doy un ejemplo sencillo. Tú estás casado y una señora, tú tienes tus 47 años y una señorita de 28 te empezó a escribir. Tus pensamientos no van a ir en alguna dirección. Tomar ese pensamiento cautivo es traer la palabra de Dios y sacar ese pensamiento a la luz y decir, no, la palabra de Dios dice que yo como hombre no solo no debo adulterar, sino que debo amar a mi esposa como Jesús amó, como Dios amó. Hay una responsabilidad más alta sobre mi vida que dejar que un simplemente pensamiento baje a mi corazón y de mi corazón pase a ser una acción y que arruine mi vida, que arruine las bendiciones que Dios me ha dado. Porque como te dije, si tú obedeces, Dios bendice. No hay manera de argumentar eso, no hay manera de debatir, de decir no, pero es que, no. Tú obedeces, Dios bendice y ya. La única diferencia es en qué parte del proceso te vas a quedar. Si te vas a quedar toda la vida cortando ramas o si vas a dejar que tu corazón, que tu espíritu madure. Pero obviamente para poder tomar pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, adivina qué tienes que hacer. Tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo todo esto nos lleva a vivir una vida que marque la diferencia? No por religioso, no porque yo soy cristiano. No, es porque eres obediente. Porque eres suficientemente loco para obedecer a Dios. Y quiero cerrar con esto. Y es el último punto y quiero que lo apuntes. Obedecer no te cuesta nada. Desobedecer te cuesta todo. Desobedecer te puede llegar a costar todo. Y quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo. And you can put it on the screen. Miren lo que dice Éxodo. Me corro para que lo veamos. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Y acá en Éxodo capítulo 19 vemos que el pueblo de Dios acaba de llegar, acaba de cruzar el mar y acaba de llegar al monte Sinaí, donde ahora van a poner carpas y van a ponerse ahí por un par de meses. Pero hay Dios que está diciendo: si me obedecen, yo te bendeciré. Entonces la pregunta no es Dios, ¿por qué no me bendices? Es Dios, muéstrame en qué áreas te estoy desobedeciendo. Dios, muéstrame en qué áreas mi experiencia como humano debe elevarse a tu experiencia, a tu diseño, a tu llamado. Porque muchas veces nosotros decidimos ser suficientemente maduros para tomar nuestras propias decisiones y tomamos decisiones a nuestro parecer, pero después nos quejamos del resultado, cuando es tomar decisiones a su parecer para que después todo el mundo quiera tu resultado. Y esto no te lo digo ni como pastor ni como nada, esto te lo digo como hijo,
y como alguien que vivió el rebosar de la bendición de dos personas locas, suficientemente locas para obedecer la palabra de Dios. Literalmente crecí viendo a mis papás. El mundo y la sociedad diría perder casas. En los ojos de ellos fue obedecer a Dios y entregar casas para ir a hacer lo que Dios decía. Pero ¿qué sucede cuando ellos obedecían? En mi mente lógica yo decía, wow, esto se pudrió, todo va a estar mal. Pero es que yo no entendía que ellos no estaban haciendo lo que les parecía bien, ellos estaban haciendo lo que Dios les estaba diciendo que hicieran. Y Dios no solo los bendecía a ellos, sino que Dios los bendecía a ellos. Esa bendición caía sobre nosotros. Y esa bendición, escucha esto, iglesia, se regaba hasta en nuestros amigos, hasta en todos los pelagatos que teníamos en la casa. En nuestra casa nunca hizo falta nada. Porque ellos entendían que Dios es el que provee, que Dios es el que abre mares, que Dios es el que corre montañas, que Dios es el que llama lo que no es como si fuera, que en nuestras manos es imposible. En tus manos es imposible vivir lo que Dios te ha preparado para que seas. Solo a través de Dios puedes llegar a ser todo lo que Él ha puesto dentro de ti. Pero vas a tener que obedecer. Vas a tener que obedecer. Si estás cansado de la realidad que vives y no estás en bendición, no es que Dios no te quiere bendecir, es que no estás obedeciendo. Y cierro con esto, porque nosotros cuando éramos niños, mis papás seguramente han escuchado esto, ellos manejaban el método 1, 2 y 3. Si llegaban a 3, frikis mortis. 3 significaba que ibas al baño y te ibas a comer tu cucharón de madera. Y me río porque mi papá dice, sí, no, hay papás que manejan el método 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Después hay papás que manejan la vieja escuela, que es del barazo. Y después hay papás que están en la nueva escuela. Ven acá, cuéntame qué es lo que sientes, amiguito. ¡Ah! 1, 2, 3, 4. Ven acá, cuéntame por qué no. No, mentira, es un joke. Yo todavía no practico como papá, entonces no sé. No sé qué va a suceder en la casa de Espíndola. 1, 2, 5, 6, 7. No, mentira. No sé. Pero de la misma manera. Qué voz. No, pero es que se me meten mil cosas para decir, pero estamos en la iglesia. Pórtate bien, Pablo. Los voices. De la misma manera que mi papá nos llamaba y nos hacía y nosotros de una, hay otro sonido que si yo llego a estar en una multitud, puedo estar en un concierto, puedo estar en un festival musical, puedo estar en donde sea, pero te lo prometo, estamos mis hermanos y yo, y donde escuchemos la voz de mi papá decir 1, voy a ir y no sé ni por qué, pero yo voy a ir. Peligra mi vida. Y lo peor es que mi papá es el más buena gente, es más tranquilo. Me acuerdo de niño nosotros íbamos al colegio de la iglesia, porque la iglesia arrancó un colegio porque nosotros teníamos que ir a un colegio. Entonces uno arrancó un colegio y llamaron a mis papás para tener una intervención.
yo tenía unos amiguitos que tenían papás con problemas de ira. Entonces ellos llegaban y decían, no, es que mi papá hoy tiró un plato y rompió el plato contra la pared. Y yo escuchaba eso y yo decía, men, ¿qué pasó? Mi papá se dañó. Mi papá no tira nada, no rompe nada. Entonces yo todos los días llegaba al colegio, no, mi papá rompió todas las ventanas de la casa. Mi papá se enojó tanto hoy que rompió todas las ventanas del carro. No sé si era competitivo el pibe. Entonces llamaron a mis papás a tener una intervención. Nada que ver. El niño era mentiroso. Entonces imagínense, mi papá todo tranquilo. Pero yo al simplemente escuchar uno, ya reacciono. No porque le tenga miedo a mi papá, porque mi papá no, si nos metía un barazo era mucho. Y después nos abrazaba y decía, perdón, gato, me duele más a mí que a ti. Y yo pensaba, mentiroso. Acá dicen, eso es cierto. Creo que estoy a un par de años de entender lo que se siente eso. Pero me decía, me duele más a mí que a ti. Yo, bro, liar. Entonces yo si llego a escuchar uno, no corro por tener miedo, sino que corro porque sé que hay bendición detrás de la obediencia. Y mi oración para ti es que puedas tener un cambio de perspectiva, de que dejemos de obedecer a Dios por temor a Dios, por temor de que nos castigue, por temor de que no nos vaya bien, por temor, sino que empecemos a obedecer a Dios por amor, porque sabemos que si Él nos está llamando a algo, no solo es porque hay bendición, sino que Él te quiere elevar para que tu vida marque más la diferencia y que todo el mundo te vea y diga, wow, yo quiero ese resultado. Y nosotros vamos a decir, pues yo no hice nada, yo lo único que hice fue obedecer. Porque seguramente como papás acá, yo sé que hay veces mi papá me pedía cosas, no para ver si lo hacía, sino que porque me quería bendecir, me quería regalar algo. Y Dios es igual. Dios es un papá alcahueta. Dios te ama. La palabra de Dios está llena de promesas de que Él tiene planes para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para prosperarte. La palabra de Dios dice que no hay ojo que haya visto, no hay oído que haya oído, no hay mente que haya sido capaz de pensar los planes que Dios tiene para ti. Entonces es hora de que nosotros empecemos a obedecer la palabra de Dios y que podamos vivir la realidad de que Dios es un Dios que ama. Y te termino con esta vez si es de verdad, porque uno como pastor termina 13 veces. Y esto te lo prometo. Si tú obedeces, Dios bendice. Punto. Y no es que sean mis palabras, son sus palabras. Amén. Entonces, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Te pido, Señor, que ya mismo seas hablando a nuestros corazones. Es más, ahí donde estás con tus ojos cerrados, ¿por qué no le pides? Dile, Señor, muéstrame en qué áreas te debería obedecer mejor, o te debería obedecer, punto. Dile, Espíritu Santo, muéstrame cuáles son esas áreas en mi vida que me están robando de que tú bendigas mi vida, de que tú te muevas en mi vida, a través de mi vida. Pero Padre, te pido que en el proceso de obedecerte vamos a entender, Señor, que nosotros no obedecemos para que nos bendigas, sino que simplemente obedecemos porque sabemos que tú tienes lo mejor en mente para nosotros y porque te amamos, porque es lo correcto.
porque nuestras vidas fueron diseñadas para marcar la diferencia.